Hola amigos, esto es Electro Reparaciones LMC para compartirles una nueva experiencia, así que comenzamos. Bien amigos, dando continuidad a la serie de videos de Electro Reparaciones LMC sobre estas lavadoras de 2 tinas, vamos a compartirles esta vez algo relacionado con un problema que frecuentan bastante este tipo de lavadoras. Es relacionado con fugas en la parte de centrifugado. A la hora de centrifugar hay una fuga por la parte baja de la lavadora, moja el motor, moja el gabinete de metal de la lavadora, provoca derrames en el piso y una serie de consecuencias de las cuales vamos a hablar en este video. Ok, se trata de lo siguiente. Cuando ejecutamos el lavado por la parte baja, acá por el eje del tambor, por el eje del tambor del centrifugado, empieza a salir agua por acá abajo. Ok, esa agua cae sobre el motor. De hecho, esta lavadora tuvo ese problema en algún momento. La propietaria nos comunicó que es una de los daños que tiene la lavadora, de los fallos que le presentó la lavadora y que desea se la restauremos. Ok, ahí vemos el óxido, la herrumbre que ha provocado el agua cuando cae sobre el motor. Por acá también vemos las paredes internas del gabinete metálico, donde hay evidencia clara de que ha salpicado agua con el giro del motor, pues hace que el agua se proyecte hacia las paredes internas, causando también la oxidación del metal. Entonces, adicional a eso, también ocurre lo siguiente. Cuando el tambor de centrifugado acelera o intenta más bien arrancar o acelerar, se sacude de esta forma hacia los laterales, golpeando la parte interna del gabinete, y incluso a veces ni siquiera logra salir de ese paso y se mantiene intentando salir y golpea y golpea y golpea y no acelera. Entonces, una de las consecuencias que puede traer también el problema de la fuga de agua, lo cual está relacionado con la pieza que vamos a ver a continuación. Ok, esto que vemos acá es la pieza causante de ese problema. Cuando ella se encuentra en buen estado, pues no hay ninguna anomalía, no hay ningún defecto, ningún fallo, ¿verdad? Sin embargo, cuando ella se rompe por acá o se le desgasta el eje, el material del eje, que es también, vemos que hay un anillo de cobre, un tubo, más bien un cilindro de cobre, y acá arriba lleva un retenedor, por así decirlo. Cuando eso se daña, cuando se desgasta o cuando se rompe por alguna razón acá, entonces el agua empieza a fluir hacia abajo y vemos lo que ha causado ahí abajo, ¿verdad? Esta es la pieza. En algunos lugares le llaman bota, en algunos otros lugares le llaman empaque, en otros lugares le llaman sello. Yo le llamo retenedor, ¿verdad? Independientemente pues de cómo ustedes lo llamen. Yo lo he identificado como durante mi trabajo en este campo como un retenedor, puesto que retiene el agua para que no vaya hacia el fondo, además de que también ayuda a la estabilidad del balde. Vamos a ver ahora cómo es que sucede eso. Cuando se daña, pues causa ese problema. Vamos a ver dónde se encuentra ubicada esta pieza. Si vemos la lavadora por la parte de arriba, en el fondo del balde vemos que está esa parte como estriada. Ahí es donde va el eje, el cual va hacia abajo, obviamente. El eje sale por abajo y el eje ingresa en esta parte, en este orificio, y luego estas uñas que ven acá se sujetan al fondo de la tina, no al balde, sino a la tina del gabinete, de la parte de centrifugado, y de ahí es donde se sujeta para apoyar, digamos, para servirle de apoyo por un lado al eje y por otro lado para retenedor de agua. Vamos a verlo por la parte inferior. Acá en la parte inferior vemos el eje que sale del balde. Vemos el eje que sale del balde y también alcanzamos a ver las uñas que tiene la pieza que estamos viendo ahora, y ahí es donde se sujeta al fondo
al fondo de la tina de centrifugado. Entonces ahí es donde ubicada la pieza. Ahora vamos a ver cómo acceder a ella y cómo quitarla para cambiarla. Antes de eso vamos a ver, acá tenemos un balde, un tambor de centrifugado, podemos ver, es como un balde donde se introduce la ropa, es de una lavadora de 2 tinas también. Por acá tenemos el eje que sale por abajo, por la parte inferior del balde. Esta pieza va ubicada, vamos a ver, de la siguiente manera en el fondo de la tina. Aquí tenemos la tina de otra lavadora, también igual de 2 tinas, similar a la que estamos viendo en el video. Y aquí vemos el retenedor, obviamente por la parte inferior, ¿verdad? Esto iría de esta manera. Ok, lo colocamos por la parte inferior, por la parte interior de la tina, y lo que salen acá a este lado son las uñas. Acá iría el eje, obviamente en posición invertida para este caso, por la posición que está la tina. El eje ingresaría por acá, el cual también se introduce en el acoplador del motor, el cual vamos a ver ahora. Vamos a ver entonces la posición de la bota para el ejemplo. Es la siguiente. Esto va introducido, obviamente va pegado en el fondo de la tina, luego metemos el balde y su eje tiene que calzar dentro de ese hueco, ok, ahí hasta que ingresa. Y posteriormente, cuando colocamos la tina al eje del motor, perdón, al acoplador del motor, el acoplador es esta pieza, ven que tiene un orificio, y acá donde va un tornillo también. Entonces el eje del balde calzaría aquí, ahí, ok, ahí tenemos lo que sería el acoplamiento del eje del balde con el acoplador del motor, el eje del de centrifugado con el motor. Esta pieza va sujeta al fondo de la tina. Vamos a verlo ahora con más detalle, porque vamos a realizar la extracción y todos los inconvenientes que se nos puedan presentar durante la extracción de esta pieza, para que ustedes puedan en algún momento resolver esta situación que a veces resulta muy laborioso. Las piezas, cuando ya se han mojado mucho, se traban, se amarran de tal manera que cuesta mucho sacarlo. Entonces, cuando se presenta un caso extremo de esos, vamos a ver entonces qué es lo que yo les sugiero que hagan, qué es lo que yo hago para poder batallar con una situación de forma difícil de este tipo de trabajos. Ok, quiero comentar que hay 2 o 3 formas de extraer la pieza, ¿verdad? Obviamente, para extraer la pieza, inevitablemente tenemos que extraer el tambor. No hay manera de sacar esa pieza, ese retenedor o ese sello de hule que acabamos de ver, no hay manera de sacarlo si no es sacando el tambor, ¿verdad? Entonces hay que extraer el tambor de la lavadora para entonces proceder a sacar la pieza, luego colocar la pieza nueva y volver a armar todo otra vez. Ok, entonces hay varias formas. Hay quienes prefieren, yo lo he hecho en varias ocasiones, a veces es necesario, ¿verdad? Otras veces trato de evitarlo, pero si nosotros quitamos estos tornillos, todos estos tornillos que vemos acá, ok, con eso estaríamos separando el cajón plástico del gabinete metálico. Ok, previamente a eso habremos soltado acá el acoplador y la correa del motor de la lavadora, para que esto quede libre y pueda salir, pueda separarse esta parte plástica, pueda separarse del resto de la lavadora. Entonces, lo que al final lo tendríamos sería lo siguiente. Ok, una vez que hemos extraído la parte plástica, todo lo que son las tinas plásticas, la hemos separado del gabinete metálico, lo que nos queda es esto. Ahí tiene el gabinete de una lavadora que hemos separado en algún momento para hacer algunos trabajos o desmantelarla para uso de algunos repuestos. Pero entonces esto sale por acá hacia arriba. Una vez que hemos soltado los tornillos y hemos soltado la correa y el acoplador, así como el cableado, que también hay que quitarlo, entonces sacamos esta parte de plástico, sale hacia arriba, ok, sale más o menos así, y extraemos todo este juego de piezas plásticas, ok. Entonces esa es una forma. Ya cuando tienes esta pieza afuera, la podés volcar
Ok, ya la hemos volcado, entonces tenemos acceso a la pieza de hule o al sello o al retenedor. Más o menos como esto. Aquí ven, tenemos acceso a la parte inferior de la lavadora y aquí está el retenedor de hule. Para sacarlo, lo que hacemos es lo siguiente. Presionamos estas uñas plásticas, las vamos presionando todas, a veces están un poco pegadas, otras veces no. Y vamos haciendo presión para que ellas se cierren y empujando la bota, perdón, el retenedor. Ya les dije que en algunos lugares le llaman bota. Entonces, hasta que sale, limpiamos el sitio en donde va puesta y posteriormente colocamos la pieza nueva. Ok, aquí vamos extrayendo ya un poco, hemos ido cerrando las uñas así, con la mano. A ver si tiene alguna herramienta para eso, pues igual se puede usar. Y ahí vemos cómo ha caído el retenedor hacia la parte de abajo. Acá estamos viendo la tina por la parte superior, vemos que ya ha salido el retenedor. Entonces esa es la forma de extraerlo, pero vamos a ver ahora paso a paso. Este es un modo general de explicarles, vamos a verlo ahora paso a paso en aquella lavadora que es la que nos tiene ocupados en este momento. Vamos a ver entonces cómo extraer la pieza de hule, el retenedor de hule de una lavadora cuando se nos ha complicado un poco la situación. Y este punto es donde a muchos se nos ha complicado, a mí en lo personal se me complica extraer esta pieza. Bien, lo primero que hacemos es buscar, ve que tiene dos pernos, tiene uno acá y otro acá más arriba. Entonces el que vamos a buscar nosotros es el de arriba, que es el que está sujetando el extremo del eje del balde, ¿ok? Vemos que es un perno, creo que es número 10, número 11. Con una llave corona aflojamos ese perno. Él tiene una contratuerca. Ahí se puede ver la contratuerca. Primero aflojamos la contratuerca con la llave que corresponda y posteriormente sacamos el perno. Es preferible sacarlo hasta el exterior, ¿verdad? Para que no nos estorbe. Entonces vamos a proceder a hacer ese trabajito. Ok, por razones de comodidad, por lo que hay que llegar hasta, acceder hasta allá y a veces colocar una llave de otro tipo, ahí no es muy viable, no es muy cómodo. Entonces yo utilizo este tipo de llave con extensor para soltar, para aflojar lo que es la contratuerca, ¿verdad? Vamos a ver, obviamente con un cubo adecuado, creo que este es número 12, sí es un número 12. Para aflojar la contratuerca. Vamos a ver entonces, ahí ya la tenemos sujeta y procedemos a aflojarla. Ok, ahí ya hemos aflojado la contratuerca y vamos a proceder entonces a extraer. Una vez que el perno ya queda libre, vamos a sacar el perno. Este perno se puede sacar con una llave número 10. Ven qué incómodo es meter una llave ahí y luego ir sacando poco a poco. Eso lo hice para que ustedes vean, pero lo pueden hacer igual con una llave similar a la que vimos hace un momento. Ahí vamos tratando de hacer un poco de impulso hasta que sale. Es un poco laborioso, pero bueno, ya el perno prácticamente está afuera. Ok, aquí hemos extraído ya el perno con su contratuerca. Ven, ahí quedó el orificio en donde estaba. Este perno es el que sujeta al eje del balde, porque el balde tiene en su eje, en la parte más inferior del eje, una parte plana en donde se apoya esta parte, la punta del perno. Eso con el fin de que le dé la sujeción adecuada para que durante el giro se mantenga firme y no deslice si lo ubicamos si lo apretamos por la parte redonda del eje. Hay que tener cuidado que siempre este perno vaya en la parte plana del eje. Lo vamos a ver ahora. Ven, acá el eje tiene una parte plana, la cual tiene que coincidir con ese orificio, para que cuando el perno ingrese al orificio y le haga presión, la punta del eje se apoye sobre esta parte plana. Obviamente aquí el eje tiene que ir un poco más adentro para que alcance a llegar al orificio y el perno pueda hacer presión sobre la parte plana. Si cometemos el error de poner este eje en un sitio en donde la parte plana no corresponda con el orificio, entonces correríamos el riesgo de que en algún momento esto patine, porque el eje se va a apoyar en la parte redonda y va a resbalar. Lo ideal es, bueno, lo correcto es apoyarlo, tener el cuidado de apoyarlo, ajustarlo en la parte plana.
Ok, el siguiente paso consiste en la extracción del balde, ya que le hemos quitado el perno, ya quedó, suponemos, esperemos que ya haya quedado libre, porque a veces queda pegado, se traba, se amarra con óxido, el eje se amarra al acoplador del motor y no sale muy fácilmente, hay que recurrir a otro método. Entonces, lo que hacemos es, para poder extraer el balde, ven que aquí no sale, ¿verdad? Por acá no sale, entonces hay que extraer esta parte, esta tapa. Perdón, esta tapa gris, o puede ser del color que sea, pero es la parte que está encima del motor. Algunas veces, del balde del centrifugado. Algunas veces trae tornillos y otras veces viene pegado con todo el gabinete plástico. Viene una sola pieza con esto. Entonces, en ese caso no queda más alternativa que extraer toda la tina plástica como le mostré hace unos minutos. Pero en este caso viene solamente puesto con unas prensas, con unas uñas. Ajá, lo sacamos a presión, ahí se pueden ver. Ok, estas uñas enganchan en el borde. Acá podemos ver en esta parte, aquí, en estos puntos, tiene varios por todo lado, por los tres más o menos por toda la periferia. Entonces extraemos esta tina y ahí vemos el balde libre. Ok, si pudiéramos extraerlo así, solo con eso, lo cual ya vi que no se puede, sería lo ideal. ¿Qué pasa? Que si usted empieza a tirar y a tirar y a tirar y a tirar y el eje está trabado, no lo va a sacar. Entonces, la forma de resolver en este caso es la siguiente. Vamos a ver. Ok, para eso necesitamos una llave como esta. Vamos a ver entonces cómo procedemos. Como no pudimos extraer el balde del centrifugado con solo tirar de él, entonces necesitamos sujetarlo de abajo para poderlo destrabar. Ok, la llave la ajustamos de tal manera que pueda agarrarse al acoplador, ¿lo ven? De modo que pueda sujetar al acoplador. Prensamos, le damos presión y una vez que lo tenemos ya presionado, entonces dejamos así como está. Ok, se apoya. La llave se apoya, sujeta al acoplador y se apoya en esta parte, cualquier parte ahí de la tina donde se pueda apoyar. Entonces hacemos lo siguiente, nos vamos a la parte superior y por acá en la parte superior lo que vamos a hacer es girar el balde en sentido, en este caso por la posición en que quedó la llave, sería girarlo en sentido antihorario, a la vez que vamos girando y vamos tirando hacia arriba. Jalando y tirando hacia arriba, girando y tirando hacia arriba. Eso es lo que vamos haciendo, ok. Ahí veremos cómo, como la llave tiene sujeta al acoplador, el acoplador no gira. Aparte de eso, le está dando apoyo para que no se nos venga el acoplador o desprender algo del motor. Entonces ahí vamos girando y tirando para arriba. Ok, entonces vamos tirando hacia arriba y girando en sentido antihorario hasta que se desprende el balde de la tina. ¿Ven? Aquí tenemos el balde, aquí tenemos su eje. Se ve que está en buen estado. Esto es bueno revisarlo. Si el eje tiene desgaste por acá, obviamente va a botar agua aunque le pongamos sello nuevo, ¿verdad? Aunque le pongamos un retenedor nuevo. Ok. Entonces es importante la forma en que se extrae cuando él se traba, porque si usted lo tira y tira de él estando pegado, lo que puede es causar un daño en la estructura, ya sea del motor, del acoplador y los mismos resortes y esas cosas. Entonces vemos acá que tenemos un retenedor que está dañado. Vemos que hay herrumbre, vamos a extraerlo para ver. Ya les enseñé cómo, ¿verdad? Cogemos las uñas por abajo, las empujamos, ellas son flexibles. Las empujamos para irlas cerrando hasta que la pieza sale. Eso lo vimos hace un momento. Ok. Esta sería la pieza dañada. Ven cómo el retenedor prácticamente ya está destruido, inservible. ¿Qué hace? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Aparte de la fuga de agua, hace que el eje no sea estable. El eje de la máquina no sea estable. Entonces tiende a sacudirse hacia los lados y eso hace que también el balde pegue en los bordes interiores de la tina de lavado y vean lo que sucede. Ven, ahí ha estado pegando el balde. Llega un momento en que esto se puede llegar incluso a romper el balde en su parte superior donde viene un aro
lleno de líquido especial que le sirve para darle estabilidad, un peso adicional al balde para que se estabilice. Ok, entonces esto ya no sirve. Cuando una pieza de estas está así o rota por aquí, perforada por algún lugar, ya esto no sirve porque deja pasar agua. Entonces vamos a colocar una pieza nueva, o bueno, puede ser usada pero que se encuentre en buen estado. Ok, la forma de colocarlo es como vamos a ver ahora. Ok, esta sería la pieza que vamos a colocar. Entonces allá en el fondo vemos que hay un orificio por donde caben estas uñas. Una vez que colocamos la pieza acá abajo, le hacemos presión para que las uñas ingresen en el orificio y traben por el otro lado. Ok, esa es la forma de colocarlo, empujando hacia abajo hasta que se traben. Obviamente hay que limpiar el sitio en donde se va a colocar, se le puede poner un poco de grasa tipo vaselina para que no, por sellar alguna posible fuguita, pero eso normalmente eso no sucede si la pieza está en buen estado y el hueco también. Entonces esa sería la forma de colocarlo. Un comentario adicional sobre esta pieza: cuando vas a comprar la pieza nueva, es preferible llevar la muestra, ¿verdad? No te vayas con la marca y el modelo de la lavadora, porque ya me ha pasado. Vas con la pieza vieja y en el almacén o la tienda de proveeduría de repuestos de este tipo te van a dar la pieza idéntica. Ok, si hay un problema acá, el eje del balde no siempre tiene el mismo diámetro en todas las marcas y modelos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene que ser exactamente el diámetro del eje que le corresponde. Y acá igualmente las uñas, ¿verdad? Estas uñas pueden ser, depende del modelo y la marca, puede ser esta uña más larga o más corta, y por lo tanto si es más corta que la que ustedes necesitan, no va a caber, no la va a poder colocar porque no hay espacio para que se agarre del borde, de los bordes del orificio del fondo de la tina. Y si las uñas fueran más largas, entonces va a quedar flojo. Tiene que ser entonces exactamente la medida que le corresponde. Algunas piezas de estas vienen con rosca, traen una tuerca acá abajo y un tubo roscado. Entonces usted introduce el tubo, obviamente del diámetro que le corresponde, tener mucho cuidado. Introduce el tubo roscado que viene acá abajo y lo mete en el orificio del fondo de la tina, y por abajo usted enrosca, no es a la derecha sino hacia la izquierda. Entonces le permite un poco más de maniobrabilidad y le va a dar el mismo resultado. Entonces hay que tener mucho cuidado, sí, en el diámetro del eje y en la longitud de las uñas, para evitarse problemas a la hora de colocar esta pieza. Ok, ya le hemos colocado la pieza. Vamos entonces a colocar el balde. Para la colocación del balde yo les recomiendo lo siguiente: hagan una marca en dirección a la parte plana del eje. Ok, esta es la parte plana, entonces usted hace una marca aquí arriba. ¿Lo ve? Una marca que coincida con la dirección de la parte plana del eje, para que usted esa marca la coloque siempre en dirección hacia la parte trasera de la lavadora, para que a la hora de hacer coincidir el orificio del acoplador del motor, lo haga coincidir con la parte plana del eje sin mayores dificultades. Ok, de esa manera se va a evitar, bueno, se va a ahorrar un poco de trabajo. No quiere decir que no lo pueda hacer, al final siempre lo logrará con un poco más, un poco menos de trabajo, pero esta forma es la más práctica para hacer coincidir la dirección del eje. Mucho cuidado a la hora de meter el balde. Vamos a explicarle por qué. Ok, si a la hora de introducir el balde en el tambor, en la tina, ya con la pieza puesta, y yo por error no logro hacer coincidir el eje con el orificio, lo cual sería lo ideal, pero si no logro hacerlo coincidir, podría ser que fallé el tiro y lo puse por este lado. Entonces ya ha sucedido, me lo han comentado muchos compañeros. Para poder llegar el eje hasta el acoplador del motor, cometen el error de empujar el balde hasta que rompen el sello. Incluso a mí me han traído lavadoras en donde viene el sello roto y me dice que el sello es nuevo y está botando agua. Así, claro, la persona que lo puso no tuvo el cuidado de hacer coincidir exactamente el hueco de el retenedor o la pieza de hule con el eje, y por lo tanto a la hora que hizo la presión rompió el retenedor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo que hago es que yo lo hago de la siguiente manera, señores. Introduzco mi mano, es un poco difícil, un poco costoso. Introduzco mis manos y pongo el dedo en el orificio de donde va el eje.
y ahí, como me es posible introducir la mano, logro hacer coincidir con mis dedos a puro tacto, hago coincidir la punta del eje con el orificio de la pieza de hule, y ahí lo tienen ya. Ok, esa es la forma. Aquí lo que me queda es ir a la parte inferior y hacer coincidir entonces el eje con el orificio del acoplador. Podemos ver que el eje no coincidió con el orificio del acoplador, entonces lo que yo tengo que hacer ahora con mi mano, hacerlo coincidir. Ahí está, ya coincidió. Ahora, como pueden ver, la parte plana, como yo le puse la marca, coincidió con el eje, perdón, con el orificio del acoplador. Solo lo tengo que girar un poquito. Ok, ahí coincidió ya la parte plana con el orificio. Lo que hacemos es ejercer presión hacia abajo hasta que ahí ya cupo en su sitio. Ahora lo que viene es la colocación del perno y socar todo para poder dejar todo en su lugar. Bueno, aquí tenemos ya el tornillo colocado. Quiero aclarar que, o bueno, recordarles que lo primero que hacemos es ajustar el tornillo. Obviamente la contratuerca la sacamos al punto donde más se retira del acoplador y se va hacia la cabeza del tornillo. Metemos el tornillo, obviamente respetando el punto que coincida con la parte plana del eje. Metemos el tornillo hasta el puro fondo, apretamos con una llave, ajustarlo bien hasta que haga buen contacto con la parte plana del eje. Y una vez que hemos hecho eso, entonces socamos la contratuerca, perdón. Y esa sí la tallamos muy bien, la apretamos muy bien porque es la que va a garantizar que el tornillo no se afloje en algún momento, ¿ok? Aclaro esto porque de la sujeción, de la presión o de la firmeza con que quede hecho ese ajuste de ese tornillo, de ahí depende mucho la estabilidad del balde, ¿verdad? Si esta pieza, ese tornillo queda flojo, puede ser que en algún momento el eje se gire dentro del acoplador, lo cual no debe ser, pues tienen que girar juntos, ¿verdad? Aparte de eso, podría generar cierta inestabilidad, cierta vibración, de modo que el balde va a empezar a golpear contra las paredes de la tina, y obviamente como el eje del tambor va metido dentro de este orificio, al hacer este movimiento de tambaleo o de sacudidas para un lado y otro, hace que se vaya rompiendo, ven, se vaya dañando con el movimiento. Otra vez se va a dañar el retenedor. Entonces es importante tener en cuenta eso. De la sujeción de ese perno depende mucho la estabilidad del balde, ¿verdad? Entonces, aclarado esto, quiero hacerles ver, yo creo que les puse una nota al inicio del video donde les aclaro o les comento que el riesgo, el daño más grave que puede generar, la consecuencia más letal que puede generar la fuga de agua, es que al caer agua sobre el motor, como hay partes energizadas con corriente eléctrica ahí, puede hacer que el gabinete metálico se electrice también, generando electrocución, el riesgo de electrocución al usuario. Y de ahí pues la importancia de mantener ese retenedor en buenas condiciones para evitar fugas de agua, ¿ok? Entonces, aclarado esto y ya lista la lavadora para su prueba de funcionamiento, vamos a ver, ya le hemos colocado una carga de ropa, ropa húmeda. Vamos a ver qué tal se desempeña por lo de la fuga que tenía. Ahí vemos ya, está funcionando, arrancó el centrifugado. Ok, ahí el fugado ha finalizado. Hemos adelantado el video. Para vimos que ahí finalizó el centrifugado. El video lo adelantamos obviamente porque esto duró aproximadamente, el centrifugado aproximadamente 6 o 7 minutos. Y vimos que no hay absolutamente ni una gota de agua, por lo que el problema está resuelto. Señores, espero de mi parte
Espero de mi parte haber contribuido de alguna manera a la solución de algún problema que se les pueda presentar a ustedes con este tipo de lavadoras. Esa es la forma en que yo lo hago, realmente me da muy buenos resultados y me resulta práctico, un poco a veces laborioso, pero bueno, estas son las sugerencias que yo le puedo hacer para esto. Espero sus comentarios, si les sirve el video, si les beneficia, pues denle me gusta, compártalo, suscríbanse al canal para poder continuar de esta manera creciendo y realizando más videos para que puedan beneficiarse con nuestros aportes. Así que hasta un próximo video, que Dios los acompañe, que estén bien y muchas gracias.